amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Manantial de Vida. Un poco desaparecida de la pantalla, pero aquí estamos de nuevo con un reencuentro con mi público del programa Manantial de Vida y de su canal 74 de Claro TV. Así es que hoy estamos regocijadas porque contamos con invitadas que van a tratar temas, como siempre, muy importantes, siempre para la gloria de Dios. Ustedes saben que este programa tiene un matiz cristiano, porque creemos que sobre todo Dios es lo primero. Y así vamos a comenzar dándole a ustedes la bienvenida y dándole gracias a Dios por habernos permitido entrar hasta sus hogares y que ustedes estén ahí. De verdad, una espera un poco larga, pero ya estamos con ustedes. Hoy tenemos una invitada especial, así que vamos a tener con nosotras una psicóloga que también es cristiana, y ella es la doctora Miosotti Mejía. Con la doctora Miosotti Mejía vamos a estar hablando de violencia eclesiásticas. Así es que es un tema innovador, un tema lindísimo, porque a veces estamos en las iglesias, pero se dan esos elementos que usted diría, pero son cristianos. Pero se da en las iglesias, porque las iglesias las componemos las personas, no las cuatro paredes, sino las personas, y eso se dan. La doctora también es especialista en violencia de género y manejo de conflictos, que eso es como para otro tema, doctora. Claro. Así es que con ustedes vamos a dejar la doctora Miosotti Mejía, y nos acompaña también en esta tarde, que si no la menciono me va a guindar, a Mercedes Fabián, que siempre ha estado aquí en este programa, siempre haciéndonos compañía, y de verdad que es un grato placer para mí volvernos a reencontrar, tanto con Mercedes Fabián como con mi público de Manantial de Vida. Así es que bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Doctora, nosotros tenemos, vamos a dejar que Mercedes, si quiere decir algo, antes de yo comenzar a hablar con la psicóloga sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y además me gustaría también que, aunque yo le hice una presentación a la doctora, que ella se presente ella, porque en el primer día del programa, cuando tenemos invitados que son nuevos en el programa, que son invitados nuevos, pues nos gusta, porque a veces de usted sale quién es usted, de dónde viene, casada, soltera, y todo un currículo que quizá yo no lo tenga a mano y usted lo pueda decir en el programa, pero vamos a dejar que Mercedes, cariñosamente Mecho, como yo le digo. Muy buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde. Queremos aprovechar este conversatorio, esta charla que nos va a dar la doctora, que va a ser muy edificante esta noche, pero queremos elevar una oración al Señor. Amén. Para que sea el Señor aquí dirigiendo todo lo que se va a hacer en esta noche, y que ese público televidente esté atento para adquirir este conocimiento, lo que se va a dar en esta noche. Yo sé que va a ser muy importante y de mucho valor para cada uno de nosotros. Bueno, doctora, es tan importante. Vamos a comenzar con la oración de inicio, y luego vamos a estar conversando con la doctora del tema que le he hecho mención. Así que, ¿usted lo quiere comenzar? Cómo no, vamos a orar todos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has concedido en este espacio. Sí, Señor. Te pido, Dios mío, que tu presencia esté aquí, nos dé la sabiduría, que tú unjas nuestros labios, y que cada persona que esté conectada en este momento sea impactada con estos conocimientos, Señor, porque la sabiduría viene de ti, Padre amado. Solamente somos canales.
Dirige este momento para que todos seamos edificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Ok, ya sí estamos listos para comenzar. De verdad que es un tema que impacta, porque hablar de violencia eclesiástica, yo de verdad no había visto que eso se daba. El término un poco conocido mío, pero no lo había desmenuzado. El significado de por qué se puede dar la violencia eclesiástica en las iglesias. Claro que sí. Entonces vamos a ver, ¿en qué consiste la violencia eclesiástica? Bueno, primero tendríamos que definir el término violencia. La violencia hay que distinguirla de la agresividad, que es un impulso natural y biológico del ser humano para protegerse contra todo ataque. La única especie que es violenta es el ser humano. Los animales se protegen a sí mismos. Los animales actúan en respuesta a la amenaza del hombre y se protegen con la agresividad. Y los niños también dan respuesta a un estímulo negativo, pero no significa que sean violentos. La violencia es una conducta aprendida. Cuando hablamos de violencia, hablamos de un daño que es causado a una institución o a una persona y que en sí mismo lleva un daño, pero tiene una jerarquía. La persona que actúa... La persona que actúa con violencia lo hace desde el poder. Entonces, cuando hablamos de violencia eclesiástica, estamos hablando de un abuso espiritual o abuso emocional que se provoca en el contexto religioso. Es una conducta que se manifiesta dentro de las iglesias o dentro de alguna religión que se manifieste. Nosotros vemos casos, por ejemplo, los musulmanes, muchísimas personas de acuerdo a la cultura, que por amor a Dios, por amor a su fe, se quitan la vida y actúan en contra de muchas personas y de muchos pueblos. Discúlpame que la interrumpa, doctora, pero ¿tiene base bíblico lo que es la violencia eclesiástica? Claro que sí, claro. Vemos, por ejemplo, el Señor en su palabra vino a transformar penetró en un contexto religioso. Dice la palabra del Señor que el Señor no vino a traer paz, sino guerra entre el hijo y la madre, el padre y el hijo. El Señor vino confrontando un sistema religioso implantado en Jerusalén y este mismo sistema religioso lo mató, lo llevó a la muerte. No fueron las personas. Fue el Sanedrín. Este concepto. Claro. Bájame este concepto, porque primera vez que yo escucho, usted dice que el Señor Jesucristo vino a traer guerra y no paz. Guerra y no paz. Bájame eso. Pero eso no se debe de interpretar porque como ahorita los cristianos no quieren No, los cristianos que manejan la palabra, los cristianos que manejan la Biblia saben de lo que estoy hablando. El Señor trastornó las tinieblas y al trastornar las tinieblas se provoca un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que las personas se levantan en contra de la persona que tiene llamamiento. Si se levantaron contra el Señor, también se van a levantar contra nosotros, porque dice la palabra del Señor también que el que no se niegue a sí mismo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la gente ha malinterpretado que la cruz es el esposo inconverso, un hijo que está preso, un vecino que te hace la guerra. No, la cruz significa los vituperios de Cristo. Esos mismos vituperios que Cristo llevó, lo vamos a llevar nosotros. El que quiera ir en pos de mí tiene que pasar lo mismo que yo pasé, el mismo rechazo de la humanidad. Las personas que están ungidas con el llamamiento de Cristo en este mundo van a tener conflicto. Esa es la guerra, porque hay una confrontación de poderes. Es una confrontación entre el poder de las tinieblas y el poder de Dios y todo lo que está en el contexto de Dios. Sí, porque dicen que a veces en el ardor popular, pues las personas dicen, tú tienes una cruz. Ese es tu cruz. Ese joven, ese hijo tuyo que es una persona, es un hijo desobediente, ese es tu cruz. Pero está mal empleado. O el esposo que no es evangélico, que no es cristiano. Puede ser una prueba. No confesa, es una prueba, es un conflicto. El mismo Pablo que honró al Señor y que tuvo un llamamiento muy bonito, tuvo también su propio conflicto con su propia carne, con una enfermedad de los ojos,
con el rechazo de los mismos apóstoles. ¿Tú crees que por el rechazo que estuvo nuestro Señor Jesucristo, ese mismo rechazo era ya previsto que nosotros pues cargáramos con ese rechazo? Claro que sí, porque es que el reino de los cielos se ha manifestado. El reino de los cielos es el sistema de Cristo, la justicia de Cristo. Y cuando tú vienes a implantar en un terreno un reino diferente, tiene que haber guerra. Obviamente. Claro, que hay. Tiene que haber guerra. Cuando tú vienes, de hecho, por eso dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Correctamente. Y vino a los suyos. Pero, y que nadie, otro versículo dice, que nadie profeta en su tierra. Exactamente. Entonces podríamos decir que la violencia religiosa es el abuso espiritual, es una forma emocional, psicológico. Es abuso. Es abuso. Y también esa violencia se manifiesta desde cuando la persona está dirigiendo, es decir, se maneja desde una cúspide, porque hay 4 pilares que sostienen la violencia, según la terapeuta Nilda Chirabligio, que es una terapeuta mexicana, que la sigo, es bien buena ella. Ella explica que la violencia se sostiene en 4 paradigmas, que es la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión. El ser humano presume de que si estoy en una posición más alta que tú, eso me da derecho de aplastarte, de quitarte, de boicotear o tu llamado o tu posición. Debemos de entender algo. Observe cuando la persona le dice algo, pero también observe su conducta. Porque es posible que alguien de autoridad en la iglesia te diga, no se preocupe, hermana, la vamos a ayudar en eso. Pero él se reúna aparte con su equipo, bien íntimo, y diga, la hermana no anda conforme a los reglamentos de la iglesia, la hermana tiene un corte, la hermana tiene un tatuaje, la hermana es un poco amenazante. Porque ¿qué pasa con el ser humano? Que tiene miedo al desplazamiento y usa su poder para dañar. O sea, doctora, que usted entiende que la violencia eclesiástica dentro de las iglesias viene dada por la persona que tiene en su poder el manejo de la feligresía dentro de la iglesia. O sea, viene dada. Se da el caso porque esa persona está enferma, tiene situaciones sin resolver, viene de un contexto familiar dañado, familias disfuncionales, vio algo en la familia que lo impactó, porque acuérdense de las heridas de la infancia. Pastores que tienen muchos conflictos emocionales, pero no lo exponen. Acuérdense que estamos en una cultura. No, obviamente, eso se entiende. Eso se entiende, porque no estamos generalizando, estamos dando un tema para que las personas se identifiquen, porque es bueno hacer conciencia. Estamos como a manera robótica, haciendo muchas cosas en la iglesia, pero estamos fluyendo en los dones, pero el carácter y el temperamento y mi historia infantil, ¿dónde la dejo? Mis conflictos vienen de padres, vienen de heridas de rechazo, heridas de abandono, y como esa persona tiene heridas de abandono o de rechazo, no quiere perder a la gente, manipula a la gente, quiere que las personas se mantengan ahí bajo sus conceptos, porque hay personas que creen que la iglesia es un campo militar y la esposa la tienen bajo sumisión. Tienen guerra contra la mujer tiene también mucho rechazo en la iglesia y la oprimen. Creencias que tienen las personas que vienen arrastrando socialmente y la implantan en las iglesias. Las iglesias son de Cristo, Cristo es la cabeza y yo soy un canal. El apóstol Pedro dice que no es por fuerza que tenemos que dirigir la iglesia, sino por el Espíritu. A las personas... ¿Y por amor? Por supuesto, una persona con el amor de Dios nunca va a hacer daño, nunca va a manipular. Si manipula, si sabotea, si te coarta, como decimos nosotros los dominicanos, si te serrucha el palo para que tú no subas, hay una competencia. Pero mi pregunta, doctora, para no darle paso a otra persona. Mi pregunta, ¿cómo un feligrese, miembro de una iglesia, se da cuenta que sobre él hay una violencia eclesiástica? No sé, eso no es tan fácil por eso le digo, porque no es tan fácil. Yo ya en estos días yo estaba viendo un documental donde decían y hablaban de las iglesias. A mí siempre me gusta ver esos documentales, igual que la película
de algunas películas cristianas. Y yo veía que decía en ese documental que yo estaba viendo que en las iglesias las mayorías de los bueno, es un tema interesantísimo. Vamos a irnos a una pausa y la pregunta que le tengo para usted se la voy a hacer cuando venga porque quiero desmenuzarla bien porque es importante. Seguimos conversando con la doctora Miosotti Mejía Malone. Mire, y yo le decía a la doctora, es un tema tan interesante porque quizás cuántas personas, porque de verdad uno va a la iglesia, por ejemplo, yo tengo muchos años en una iglesia, yo he tenido el privilegio de que he tenido pastores. Por ejemplo, mi pastor, ahora un pastor muy íntegro, una familia muy íntegra como pastor, porque el pastor ya uno lo ve como una persona en que tú debes de confiar. Eso es lo que me imagino que cada miembro ve en un pastor, porque un pastor es un cuidador de ovejas. Claro. Y una oveja, nosotros vamos a llamar literalmente las ovejas, que somos dirigidas por un pastor. Gracias le doy a Dios por mi pastor en mi iglesia que visito. Pero yo que tengo tanto tiempo en la iglesia, no he pasado por esa experiencia. De verdad que le doy gracias a Dios. Pero quizás hay muchas personas que han podido pasar por esas experiencias y que no se dan cuenta porque están bajo los lineamientos de un pastor que usted no sabe la reacción, en qué momento, quién es ese pastor, porque cuando uno va a la iglesia uno no averigua, uno no averigua la vida el árbol genealógico, sí, de dónde proviene ese señor que usted le va a tener confianza, porque yo siempre criticaba cuando yo tenía que ir, cuando estaba muy pequeña, muy pequeña, que a mí me decían que yo tenía que confesarme con un sacerdote, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que irme a confesar con un sacerdote si el sacerdote y yo somos humanos los dos, somos claro, humanos, somos pecadores? Somos humanos los dos, siempre claro. me cuestioné eso y por eso, gracias a Dios, llegué al Evangelio. Pero es un tema tan interesante. Entonces me dice que cómo se da una persona cuenta exacto, de cuando está sometida a una violencia. Exactamente. No es tan fácil identificar cuando estamos bajo violencia porque vivimos en una cultura que se ha normalizado la violencia. En la iglesia, como tenemos la creencia, porque a veces, como le decía ahorita, de los 4 pilares, la jerarquía, la confrontación, la competencia que tenemos y la exclusión. Como hemos normalizado la violencia, es difícil identificarla, porque son conductas sutiles y que tú sientes que ese líder que te está dirigiendo a ti, te han enseñado, porque las creencias nos hacen actuar y nos hacen creer, y eso que creemos no nos permite ver claramente lo que está pasando. ¿Qué pasa? Si a mí me dicen, y la Biblia dice que el ángel de la iglesia que dirige, yo tengo al pastor en un alto concepto, y me han enseñado que al pastor no se le cuestiona, porque fue el ángel de la iglesia que lo dijo. Deberíamos de revisar esa creencia, porque las creencias no siempre son reales, están impuestas por la sociedad, impuestas por la cultura, impuestas por el papá o por un líder, pero eso hay que cuestionarlo, porque no necesariamente. Nos enseñan que la mujer tiene que sentarse a la derecha, el hombre a la izquierda. Nos enseñan que la mujer no se puede poner tal cosa. Esas son creencias, mandamientos de hombre. Y porque lo diga el líder, yo lo tengo que aceptar como bueno y válido. Pero eso me está dañando. Me siento incómoda, no crezco, no me desarrollo. Si tengo un divorcio, me sientan. Si tengo varios amantes, me lo preguntan. O sea, eso es abuso.
porque nadie tiene que meterse en la vida privada de nadie, y mucho menos acusarte. Y entonces, Eso es abuso. Y entonces, doctora, cuando Efesios dice que la mujer debe de someterse al hombre. La Biblia es la Biblia y es así, pero ambos tenemos que someternos, porque el cuerpo suyo no le pertenece y el cuerpo del hombre tampoco. Es una dinámica, tenemos un concepto del amor porque hay diferente. Hay una desviación. No, de la porque esencia de acuérdense, ese versículo. porque ese versículo tiene que estudiarse en el contexto de una cultura. Pero eso no significa, porque Cristo honró a la mujer. Cristo no puso a la mujer por debajo del hombre. Cristo la colocó en una posición de ayuda, pero eso no significa que sea inferior. No, y le dijo claro que el hombre debe de amar a la mujer como él amó la iglesia. Por supuesto. O sea que pero el amor, la relevancia. mujer no está invisible. La mujer tiene un rol y el Señor lo identifica y lo saca a la luz en la Escritura. Hubo un caso de una mujer adúltera que la encontraron, se manifiesta aquí una injusticia de la violencia religiosa de la época. El Señor confrontó eso y ese juicio que le estaban pasando a esa mujer era injusto porque ella estaba en la calle, el que se acostó con ella no estaba ahí y todos estaban con la intención no de hacer justicia con el adulterio, sino de tentar al Señor y que el Señor saltara con algo en contra de la mujer. El Señor no lo hizo así, ignoró su hipocresía y escribió en el suelo. Él le dio honra a la mujer, pero él no apoyó el pecado. Él le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero todos los que estaban ahí, que le estaban acusando a ella, tenían peores pecados que ella. Y sabrá Dios si también se acostaron con ella. Pero la intención de la iglesia no es hacer justicia, es imponer sus mandamientos a perjuicio de otro. Y el Señor, como conoce los corazones, por eso en capítulo 23 de Mateo, le da una confrontación y le da una amonestación a la iglesia. Le dice, hipócrita, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes exigen que la gente traiga diezmo, que traiga ofrenda, pero ustedes no honran a la persona. Una mujer con 18 años atada por Satanás, ellos no pudieron sacarle esos demonios porque estaban vacíos. Pero doctora, estamos llamados, la iglesia está llamada a que los feligreses sean libres, porque eso es ¿cómo le digo? Es un derecho que es un derecho que nos asiste parte de Dios, de un cristiano de parte de Dios. Pero porque lamentablemente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si hay algo de la persona es que un cristiano debe de ser libre. Bueno, yo pongo el ejemplo de que yo no voy a la iglesia a complacer al pastor, a complacer al otro miembro. Yo voy a la iglesia donde se predique la palabra, donde yo vaya a coger el mensaje de esa persona que Dios usó para que ese mensaje llegara a mí. Pero lamentablemente las personas tenemos que darle la oportunidad y la libertad al Espíritu Santo. Y hay que ver cuál es la intención de tu venir al Evangelio, porque ahora las personas tienen que tener un encuentro con Dios, tienen que encontrarse con la vida y eso te transforma. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene las mismas intenciones. Hay gente que así como eligen pareja, eligen el Evangelio por necesidad. Tengo una necesidad, me estoy muriendo. Tengo que buscar a Dios, tengo que ir a la iglesia, pero usted no conoce a Dios. Por lo tanto, si usted se ajusta al sistema de la iglesia, no va a ser libre. Usted está ajustado a la estructura de ese concilio, a la estructura del sistema, pero el poder de Dios no ha llegado a tu vida. Por lo tanto, tu liderazgo va a estar enfermo y tú vas a dirigir a la gente como tú quieres, no como Cristo quiere. Amén, amén. Por eso, escúchame, Mercedes, que tú quieras hacer una pregunta para seguir en la línea que lleva la doctora. Por eso es que hay dos elementos para ser un cristiano. Primero tú tienes que arrepentirte y luego convertirte. Porque hay muchos que se arrepienten, pero no te has convertido y viceversa. Bueno, yo diría que no es que se arrepienten, sino que tienen remordimiento, que es diferente. Ellos lloran porque tienen pique, porque tienen que dejar el ron, la calle, las mujeres, pero no están arrepentidos porque vuelven y caen. Una persona arrepentida siente dolor. Porque no se convirtió. No, porque que convertirse es un proceso, arrepentimiento es otra cosa. Convertirse conlleva un proceso. No es verdad que si yo acepto a Cristo,
Si Tú yo, acepto estás a Cristo, convertido. si yo acepto a Cristo hoy, oiga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero la gente cree que eso es instantáneo. No. Eso no es instantáneo, pero no lo han enseñado. Así es. No lo han enseñado. Ya usted es cristiano, tiene que quitarse los aretes, tiene que quitarse esto, tiene que quitarse lo otro. Pues yo estoy cristiano y la persona no asimila eso. La persona tiene que dejar muchas cosas porque nos hemos concentrado en lo de afuera y por eso pasan las cosas, el pecado, el abuso, la violencia, porque nos concentramos con el sistema, con los mandamientos de hombres y no estoy concentrada en las ataduras que llevo por dentro. Esa mala costumbre que arrastramos de la casa y cuántas cosas. Mira, a la pregunta, Esto es porque para de verdad largo. que esto es para largo. Es un tema sí. que En a mí me encanta. Gracias te digo que le doy a Dios que en mi iglesia yo no lo he vivido, pero... Completando lo que usted dijo. Pero... Hay que, la persona para darse cuenta de una violencia tiene que conocer lo que esa persona dice y lo que hace. Si está divorciado de lo que hace, Exactamente. entonces la conciencia de la gente está cauterizada porque están como robotizados en la iglesia con una creencia de que si fue el pastor que lo dijo está bien. No, usted tiene que observar si lo que el pastor dice está acorde con lo que está haciendo. El Señor se lo dijo a sus discípulos y a la gente: hagan lo que ellos dicen, no lo que hacen, porque la conducta de los fariseos era contraria a lo que ellos estaban predicando. Entonces, cuando una persona te dice yo te amo, el amor no se manifiesta con que yo te diga yo te amo. Una mujer bajo violencia con su pareja y el pastor le diga vamos a orar, simplemente vamos a orar, yo no confío en ese pastor. ¿Por qué? No, porque el pastor tiene que tomar acción, porque esa mujer la van a matar. No es suficiente con la oración. La iglesia tiene que ser una y salvar esa vida. Pero entonces la dejan. Ese es tu cruz. Vamos a orar, hermana, porque ese fue el hombre que usted eligió. Y estamos actuando. La negligencia es abuso. Cuando usted ignora el caso de violencia en una mujer y dice, bueno, sabrá Dios si es una maldición que te está persiguiendo. Bueno, hermana, revísese como hicieron con Job. Entonces estamos siendo negligentes. La iglesia tiene que apoyar a una persona que se encuentre en peligro. Y darle seguimiento. Porque tenemos la justicia de Dios, pero también la justicia de los hombres. Así Y si es. yo tengo un líder que me Así es. ama, tiene que preocuparse por mí porque esa persona me está persiguiendo, Así es. me está amenazando. Y la iglesia tiene que unirse para Así salvar a es. esa mujer. Sí, en eso tiene que ver, porque es que tiene que actuar. Cuando Balbina decía cómo, es que si esa mujer está siendo violentada, ya no es orar, es actuar, porque para eso está en la justicia. A veces decimos vamos a orar y para queremos- evadir. Y evadiendo, exactamente, esa es la palabra, el problema que está teniendo esa persona. Pero Claro. mi pregunta en esta noche, ¿cómo se debe evitar la violencia religiosa? Bueno, si usted se siente amenazado en una iglesia, eso yo le recomiendo a las personas que si tú estás en una relación abusiva, busca ayuda, sal de esa relación, pero no le diga al agresor que te vas. Si usted está en una iglesia donde usted está siendo menospreciada, abusada de alguna manera, irrespetada, usted tiene que tener dignidad. Porque las personas tienen baja estima, las personas vienen con vacío Baja y se quedan ahí en la iglesia porque no tienen dónde ir. Imagínate tú, y le han enseñado que si se va de la iglesia es rebeldía, eso es falso. Usted tiene que buscar su paz. Donde quiera hay problemas, donde quiera hay pruebas. Pero si tú estás, o sea, estamos llamados a crecer, no a estancarnos. Y si usted está con un pastor que no le da seguimiento a usted, que no se preocupa por usted, y usted está ahí como un cero a la izquierda, váyase de ahí. Responsablemente se lo digo yo. Váyase de ahí, busque una ayuda, busque una persona que le apoye, que le escuche, porque yo digo que los pastores tienen que estar asequibles al pueblo. Moisés, la gente consultaba a Moisés y tuvo que buscar ayuda, porque Jetro se lo dijo, este es mucho pueblo, tiene que buscar ayuda. Si un pastor tiene mucha gente, constituye a líderes que sean confiables, porque los diáconos son para eso. Los diáconos solamente están en la iglesia para poner disciplina y para juzgar a la gente. Están para apoyar, están para empatizar, para escuchar con comprensión, no para juzgar, porque tampoco tenemos capacidad para escuchar. Estamos prestos para juzgar. Es más fácil juzgar que razonar y apoyar y tener empatía.
La Biblia dice que tenemos que, cuídese aquel que cree que puede caer. O sea, miren bien, porque usted puede caer igual que cualquiera. No podemos acusar a la persona, tenemos que apoyarlas. Yo no tengo una pregunta, doctora, pero vamos a unos compromisos comerciales y luego regresamos con esa pregunta. Malo. Seguimos conversando con la doctora Ay, Dios mío. Miosotti Mejía Malone. Para que después no me corrija mi Sí, a familia. mí que me gusta cambiar el nombre aquí en el programa. Bueno, pues un tema interesante, de verdad que nos va a faltar mucho tiempo para tratar este tema, porque es un tema tan interesante que yo sé que muchas personas en las iglesias lo están padeciendo. Y usted tiene, sobre todo, mira, la doctora hablaba ahorita de algo muy importante, y es que hay muchas personas que van a las iglesias cuando tienen un problema, y de hecho es verdad, porque uno que está en la iglesia, yo tengo familiares que desde que están enfermos me dicen, ora por mí. Ora por mí, porque en realidad entienden que no son cristianos. Ellos tienen confianza en los cristianos. Entonces eso es porque hay una confianza en el cristiano, y eso es importante. Claro. La confianza, entonces, pero quizás no todos, el que está dirigiendo una iglesia tiene esa capacidad, o quizás pues porque yo sé que lo que dirigen la alta jerarquía de la iglesia tienen sus propios problemas, porque somos humanos, es verdad. Pero esa persona que va a la iglesia buscando un consuelo, buscando un apoyo, que quizás a veces se encuentra con un jerárquico que lo que hace es que abusa de esa confianza que ese feligresio o esa persona que acudió a él le está dando. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos proféticos, y que las iglesias, yo escucho muchas personas que no van a las iglesias por los mismos evangélicos que han dañado el evangelio, y que uno lo ve, porque es una realidad. Mire, aunque uno no está llamado, yo no me gusta hablarle a ningún cristiano. Yo creo que cuando hay un fallo de un cristiano, creo que somos humanos y que lo que debemos es orar por los cristianos. Yo siempre he criticado eso, que un cristiano se ponga a hablar de otro cristiano. Aquí estamos hablando en sentido general, no hemos estado señalando a nadie. No, pero si fuera así, no se dieran que pastores, que se llaman pastores, yo siempre he dicho, cuando un pastor abusa de una mujer en la iglesia, no es pastor. Le llaman pastor. Hay que denunciarlo. Exacto. Y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Porque ese no era pastor. Porque eso es lo que verdaderamente, ¿verdad, Miosotti? Claro. Daña la iglesia. Una falta de respeto, tomar el ministerio para abusar. Daña el ministerio de la iglesia. Entonces, son temas que hay que hablarlo, porque estos tiempos estamos viviendo, como la misma Biblia nos dice, claro. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos proféticos, donde se está dando muchas cosas, personas que se enganchan a que son pastores o pastoras, porque esa es otra cosa que yo me gustaría un día tratar con un cristiano, con una alta jerarquía. ¿Por qué los pastores, cuando son pastores, a la pastora le llaman pastora? Ese tema yo lo quiero tratar. Bueno, ojalá una alta jerarquía a veces tiene llamado los dos. Esté escuchando el programa y me llame a mi teléfono para que me diga
para que hablemos de ese tema, porque los pastores están casados y ellos son pastores y las esposas son pastoras de una vez, ¿no? Entiendo Bueno, por qué. Porque el pastorado es un llamado, primero, es un llamado por vocación, pero además usted tiene que, además del llamado, usted prepararse. Eso es un llamamiento. Es un llamamiento. Pero el pastorado, tiene que haber una evidencia del pastorado, como tiene que haber una evidencia con el apostolado, con el evangelista y con el maestro. El pastor le sigue la gente, y hay mujeres que le sigue la gente, hay mujeres que tienen arrastre. Es llamado, no es género, es llamado. Por eso es que te digo, es que yo soy de la que pienso que no deben, si no tienen el llamado primero y si no lo han, porque te digo, es una preparación teológica que debe no necesariamente, el llamamiento está, la preparación viene después. Sí. A veces. El llamamiento, claro, llamamiento te estamos de capacita. acuerdo. Porque el que llama no, pero debe de capacita. capacitar, el que No, te claro. llama capacita. No, claro, pero debe de capacitarte, porque yo no puedo venir aquí a hablarte de un tema cristiano, de un tema de la Biblia, si yo no tengo conocimiento del tema, yo no puedo hablarte. Claro. Si me voy a sentar Tiene aquí que a haber hablar de una un preparación. tema, claro, aparte del llamamiento, porque los 12 discípulos se prepararon. Bueno, hay que tomar en cuenta que ya ellos estaban preparados teológicamente, le faltaba la llenura. Ahora ellos andaban con el que... La misma esencia. Ellos no eran con la esencia. Ellos eran judíos, el judío es un creyente que practica la religión judía. Sí. Ellos no eran simplemente hebreos, eran judíos. O sea, cuando se convirtió esa multitud con Pedro, ya ellos tienen un conocimiento, es diferente a nosotros los gentiles, porque ellos son los que tienen la verdad, la Torá. Tenían la Torah y la ley. Ya ese también está en profundidad. Exacto. Ellos le faltaban el encuentro con Cristo y la revelación, pero ellos tenían la palabra ya. Pero hay muchos pastores ahora inventando. Sí, ya esa es otra cosa. Es otro tema. Ese es otra cosa. Otro tema. Ese otro tema. Es importante. Mercedes, ¿tú tienes alguna pregunta para Miosotti? No es... Excúsame que cariñosamente te digo. Sí, no eso importa. era, No importa. Abundando en el significado de este conflicto religioso que levanta guerra en la misma iglesia, levanta división, porque eso es como un patrón. Sí, Algo es un conductual. patrón conductual en su conducta. Se caracteriza por muchísimos problemas, porque que eso tiene muchas raíces. Eso tiene una historia cultural, porque el que tenía aquí el poder, la institución que tenía el poder aquí era la Iglesia Católica, desde la época medieval. Sí. Las personas con dinero llevaban el control de la humanidad, inclusive se difundió una creencia de que el que leía la Biblia se volvía loco. Eso vino de la Iglesia Católica, sí. porque a las personas que abusadoras y que son controladoras del sistema, no le gusta que las personas entren en el conocimiento. De hecho, nuestro país invierte poco en la educación porque a los políticos y a las personas de alta jerarquía tampoco le interesa que el pueblo aprenda. Entonces, cuando una persona tiene conocimiento, usted no lo puede engañar. Por eso en las iglesias tú no puedes estar sentado escuchando un mensaje y 10 años tú sentado ahí. Usted tiene que orar, usted tiene que prepararse. Usted no solamente tiene que esperar que el pastor le ponga la mano, póngala usted. Una relación. Porque eso no es así. El pastor está ahí adelante y predica, pero ¿qué usted va a hacer? Las iglesias tienen que ser enseñadas a que se multipliquen. Porque el Señor dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer. El Señor nunca retuvo a la persona, Él lo mandó de 2 en 2. Y provocó una situación en Jerusalén para que la iglesia se multiplicara. Entonces, una iglesia que se mantenga estática, que no crezca en la persona, que hayan conflictos internos y que el pastor tenga control, es una iglesia enferma. Si el líder está enfermo y no se trabaja por dentro, la iglesia va a estar enferma y no va a haber crecimiento. Y no aceptan a otra persona. El espíritu religioso está pendiente al templo, no a las personas. Está pendiente a la finanza, no a las personas. La finanza tiene que invertirse en la educación de las personas que están ahí. Se debe de respetar a las personas, darle oportunidad de crecimiento. Y tienen que tener un espacio donde las personas tengan acceso a su pastor y que los líderes sean discretos, que no utilicen el secreto de una persona y lo divulguen, que
que no excluyan a una mujer porque se ha casado varias veces, porque vemos los casos de que le damos paso a los hombres que han tenido también su historia, pero como venimos como de una cultura machista, el hombre sí puede tener pastorado, pero la mujer la sentamos. Entonces son muchas cosas, a la mujer le imponemos muchas cosas, que mi y que mire ese corte que tú tienes, bueno, pero que mi cabeza es mía. Usted no puede mandar en mi cuerpo, que ponte esto, usted no dirige mi economía, yo vivo por fe. Si usted quiere que yo vista, usted tiene que mantenerme de ropa, porque a mí me enseñaron que si yo veía a una hermana que se ponía siempre en la misma ropa, que yo la bendijera con ropa. La iglesia está para apoyarse, no para murmurar, no para hacer daño. Cuando las personas tienen a Cristo en su corazón, aman. No había nada dividido en la iglesia primitiva. Todo lo que tenían lo repartían para los otros, con el amor. Yo creo que tenemos que darle paso a la sanidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, que seamos personas que nos parezcamos a Cristo, nuestro perfil de vida, nuestra línea es Cristo. Yo le digo, Señor, ayúdame a parecerme a ti. Trabaja con mi interior, escudriñame, para que este evangelio podamos predicarlo con excelencia, no conforme a como yo creo, sino qué es lo que tú quieres, Señor, cómo tú quieres que yo dirija tu iglesia, porque es tu iglesia, no son la gente mía. Tenemos que respetar, estamos enfermos, venimos con situaciones. Ya es el tiempo de que aprendamos también a no ser violentos con el ambiente. Somos violentos con la naturaleza, tenemos una naturaleza violenta. Entonces cuando vienen los huracanes, que el clima se distorsiona, es la naturaleza que te está reclamando que tú le estás maltratando también. Claro, son muchas cosas. Claro. Y la iglesia, te digo, son temas que las personas no quieren escuchar porque no le conviene. El ego no quiere ser confrontado. El ego, y lo sé porque lo he visto, que la persona no quiere que hablen de esos temas. Pero así como tú tienes una empresa, la iglesia también es una empresa. La iglesia es una empresa. La iglesia es una empresa y donde hay personas que a veces la sacan porque se comportaron mal y porque al mismo jefe no se mantiene para siempre. Y tiene que rendir cuenta. Ese jefe tiene que rendir cuenta también. Entonces, claro. De verdad que me ha placido mucho tocar estos temas que hemos tratado aquí hoy sobre esto, y quiero y le voy a dejar la invitación abierta a la psicóloga Miosoti Mejía para que volvamos a tratar este tema, porque es interesantísimo, es importante. Estamos viviendo por la misma persona que acuden a las iglesias buscando una necesidad, o alguien que lo apoye, o alguien que le dé la mano, y a veces abusan. Si nosotros queremos ganar algo. Yo vi una persona que tenía un WhatsApp, y el pastor es el que dirige lo que yo debo de poner en ese WhatsApp, ¿o no? Eso es abuso, falta de respeto. Ay, me dice la cristiana, no, porque el pastor no le gusta. Y usted sabe, hermana, yo tengo que adherirme a lo que diga. Digo yo, ay, magnífica, ni mameo, como decíamos en el canto. Eso es control. Ay, magnífica, ni mameo. Porque hay miedo. Y manipulación. Hay miedo. Claro, porque no son libres, porque yo tengo que ir a una iglesia donde yo sea libre. Si yo voy a la iglesia, estoy en la iglesia y yo no me quiero sentar, porque a veces le duele a uno la espalda y a veces uno no se quiere parar, y hay gente que están pendientes si tú te paraste o no. No, pero yo bueno, mi pastor, antes de morir, siempre él me decía, ¿por qué usted se va de la iglesia antes de que se termine el culto? Digo, porque tengo tesis, tengo que estudiar. Hasta ahora me lo más de un minuto ahí para que usted se despida de los amigos televidentes. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Reitero, vamos a sanarnos. Si queremos ganar almas, debemos de sanarnos. Somos un liderazgo que está llamado a multiplicarnos en la gente. La gente está herida, la gente está rechazada, vienen de situaciones del hogar, vienen de vicio, de prostitución, de muchas cosas. La gente está cargada con muchos pecados. La gente necesita encontrar un espacio donde se le abrace, se le apoye y que ellos también puedan crecer. Pero se requiere de que el liderazgo cristiano de este tiempo esté sanado para ganar almas. Excúseme, usted tiene una actividad que tiene la oportunidad, tiene un minuto sí, para... tenemos una actividad en Abba Café.
el 29 de junio a partir de las 4 de la tarde. Es una convocatoria a todos los solteros que pasan de 30, 40, 50 y para allá, que quieran casarse, que quieran aprender a elegir, porque no nos han enseñado a elegir. Elegimos desde la necesidad y elegimos porque el Señor le dijo a fulano que me casara y después cuando yo fracaso, ahí vienen los problemas. Entonces vamos a explicar todo eso, vamos a hablar de autorreconocimiento, de creencia y de herida de la infancia. Esto está bueno. Bueno, muchísimas gracias a los Gracias a amigos ustedes. televidentes. Será hasta otra entrega. Así es que feliz resto Bye, bye. de la tarde, Bendición. de la noche. Bye, bye.